cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería del señor doctor Alfonso López Chao, así como del director de la Escuela Central de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante, quien les habla, Guillermo Ruiz, en la conducción de los coloquios sobre ingeniería educativa. Damos inicio a las versiones del año 2023, con la grata compañía de Wendy Seminario, Carlos Fernández, Liliana Dueñas e Iván Peraza, quienes hoy nos darán algunas de sus experiencias y la temática que tienen prevista para cursos talleres durante el verano inmediato, el verano que ahora estamos viviendo. No solo ellos, otros profesionales a los cuales citaré en los próximos minutos, y en todos los casos, herramientas digitales y el manejo de la enseñanza remota y el aprovechamiento de la tecnología digital en el proceso educativo. Distintas herramientas, distintas novedades y, en todos los casos, el acceso a la sociedad digital. Con este cordial saludo a todos los que nos acompañan, anunciar que este material queda grabado y se distribuye tanto al interior de la Universidad Nacional de Ingeniería como a distintas organizaciones que están comprometidas en esta iniciativa, que se incluye en un proyecto denominado Nación Digital, un proyecto colaborativo de diversas instituciones interesadas en el desarrollo del talento digital en el país. Bien, daremos inicio a la presentación de quienes nos acompañan el día de hoy. Iniciamos con una dama. Iniciamos el coloquio de la fecha con la magíster Wendy Seminario. Ella es una profesional de la ciencia de la educación que derivó pronto a la inserción de las tecnologías de información como recurso didáctico. De allí que en ese trance investigativo diseñó un curso denominado Herramientas Digitales para la Educación. Wendy Seminario nos ha demostrado en los últimos tiempos no solamente una versatilidad respecto al manejo de la tecnología en el proceso educativo, sino también una manifestación didáctica y una habilidad en la enseñanza remota, profesora del Diplomado de Ingeniería Educativa, que hoy está ya en la segunda promoción. Datos que conocemos dentro de la universidad cuando se estudió la viabilidad de esta especialidad. Encontramos que nuestro país necesita, al menos en los próximos 4 años, 2.000 ingenieros educativos. No los tenemos todavía. La universidad ha iniciado un esfuerzo en esa dirección para Perú, como lo han hecho otros países, el caso de Estados Unidos, España. Nos tocará hablar en abundancia sobre el tema, pero herramientas digitales para la educación. Veamos un video, un avance, para luego iniciar el diálogo con la magíster Wendy Seminario. Muy bien, el video que acaban de apreciar es una producción de Wendy Seminario. Producciones de este tipo
pueden hacerlas los educadores para amenizar sus clases. Musicalización, la producción que además homogeniza el color, no se puede poner cualquier color o todos los colores, y mucho depende del grupo etario. Recordemos que hay investigaciones que ya nos dicen con claridad cómo se debe cuidar el sonido, la luz, el movimiento, la intensidad de color respecto de los estudiantes, y no para todos tiene que ser igual. Wendy, muy bien. Hay dos temas en tu presentación sobre los que, por favor, desearía que nos des alguna ampliación. Código de respuestas rápidas. Adelante, ¿qué nos puedes explicar sobre este tema en particular en el curso que tienes previsto? Buenas noches con todos los presentes. Muchísimas gracias por la invitación para la realización de estos talleres de verano de la Universidad de Ingeniería. Gustosa yo de poder compartir los conocimientos con ustedes. Y la pregunta es precisa, ¿a qué llamamos estos códigos, no? Estos códigos básicamente pueden ser de todo tipo. Un ejemplo, los códigos QR, que hoy en día se utilizan ya para todo, ¿verdad? Tú entras a un restaurante, te dan el código QR para que escanees la carta, entras a una botica, te dan el código QR para que llenes tus puntos, y así de manera ya cotidiana. Entonces, nosotros como docentes, como psicólogos, también tenemos que utilizar esta codificación, ya que es lo que vivimos día a día, ¿verdad? ¿Y por qué no utilizarlo en el área de la educación? Que los docentes, al entrar al aula, para poder ingresar, digamos, al tema que se va a brindar, accedan a través de un código QR. O ellos puedan generar el código QR. También nos pueden ayudar también para poder ofrecer algunas claves, algunas contraseñas, para que la sesión de aprendizaje sea un poco más llamativa, ¿verdad? Genere un poco más de controversia, utilizando estas decodificaciones y codificaciones para hacer nuestra clase más llamativa. Bien, en efecto, ya hay empresas editoriales que presentan su material a partir de usos de QR, y hemos observado también clases en donde los profesores colocan estas señalizaciones en QR para que los estudiantes indaguen y encuentren distintas versiones a partir de cada una de estas codificaciones. Otro de los temas que se aprecia en la presentación es los contenidos. Un tema que todavía en nuestro país no se está tratando con la dimensión que corresponde, porque en este marco de la sociedad digital, de la revolución de cuarta generación y en las que se vienen, la industria de contenidos se convierte en la gran versión para el desarrollo de la economía, de la cultura, de los contenidos educativos. Recientemente hubo una suscripción de convenio con Naciones Unidas casualmente para la digitalización de contenidos, y se habló de un proyecto de educación digitalizada. Pero esto está orientado al contenido. Nuestros profesores están produciendo contenidos, conocen de las estrategias de producción de contenidos, se han dado cuenta que cada estudiante es una unidad productora de contenidos. Sobre este tema, ¿qué más podrías ilustrarnos, por favor? Definitivamente la palabra clave es comunicación. Lo que nosotros como profesionales queremos hacer es comunicar, dar a conocer, desarrollar competencias. Entonces, la comunicación es la pieza clave. Y para nosotros poder generar una comunicación que sea asertiva, que sea coherente, que sea propia, que sea significativa para nuestros participantes y para nuestros estudiantes, es muy importante justamente ponernos inmerso de esta parte digital, ¿verdad? De estas herramientas, conocer las herramientas digitales, pero no solamente conocerlas, sino saber las características, saber cómo manejarlas, saber aquellos trucos también para poder manejar toda esta parte digital. Y algo muy importante que mencionó Guillermo es cómo yo, como profesional, puedo crear contenido a través de estas herramientas digitales. Crear contenido hoy en día es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a posicionar laboralmente dentro de un factor, digamos el factor educativo, ¿verdad? Dependiendo del contenido que yo genere.
Entonces, por eso, y acá justamente vamos a desarrollar vamos a tomar muchas herramientas digitales que nos van a ayudar a producir dichos contenidos dependiendo al público a que usted se dirija. Ciertamente, al público que se dirija el docente con sus estudiantes, las redes colaborativas no son sino proyectos colaborativos de producción de contenidos. Y el profesional de la sociedad digital de la cuarta revolución será un administrador, productor de contenidos y los compartirá porque ese es uno de los asuntos clave en la sociedad contemporánea. Los conocimientos ya no me pertenecen, nos pertenecen a todos. Muchas gracias por estos minutos. Sé que hay mucho que tratar sobre esta materia, si apenas hemos generado unas líneas, ¿verdad? Pero necesitamos que los distintos invitados en la fecha nos den de sus ideas sobre este asunto de la ingeniería educativa y luego daremos espacio para que los asistentes en la sala pregunten a cualquiera de los expositores que están acompañándonos el día de hoy. Y bueno, pasaremos a la realidad aumentada, a la realidad disminuida, a la realidad virtual. Nos toca conversar con Carlos Fernández. El magíster Carlos Fernández es también un profesional, en este caso, de las ciencias de la comunicación, y gira al ámbito educativo, pero de la mano de la tecnología, y se convierte ahora en uno de los propulsores de la tecnología de información en el ámbito educacional, y a propósito de su libro sobre realidad aumentada, ¿no? 7 ensayos de la realidad aumentada. Carlos, bienvenido. También tienes algo que mostrarnos. La sala queda contigo. Excellent. Perfect. Good job. Excellent. Well done. Level complete. Welcome. Snail zombies from your backyard. Life is a journey, and in this journey, we all want to do more, experience more, feel more, and live with no boundaries. And why shouldn't we? Sight System presents Sightseeing. Feel free to go anywhere. Reminder, date at 9 p.m. Choose outfit. Ajá. Patrick. Patrick. Oh, hi. Hi, Daphne. How are you? Sorry. It's okay. You look great. Thank you. Love your jacket. Thanks. It's a sports jacket, so it's a lot less official than it looks. What do you mean?
Sorry? What's the difference between a sports jacket and a normal one? I guess a sports jacket is for people who want to look good even when they're chased by the police. Yeah. Anyway, I hope you're hungry. This Yeah. place has the best burgers in town. Oh, actually, I'm vegetarian. Oh, Yeah. really? Because you didn't say it on your profile, so. Well, I don't write everything on my profile, so. Do you want to go somewhere else? No, it's okay. I'll find something on the menu. Well, how about a glass of wine for starters? Yeah. Great. So, are there any other things in your profile that you didn't write about that I should know, or? Aren't you scared of jogging by yourself in the city? Not really. Besides, I'm about to hit level 5 on Marathon Master. Pretty impressive. I know. What is scary though? On my last route, my site crashed. So scary. I didn't see anything. I couldn't find my way home. Site doesn't crash. Oh, it did? I was totally lost. I didn't see anything. That doesn't happen since our last patch. Do you work there or something? Really? Yeah, but Wow. What do you do there? nothing serious. I'm just a simple engineer. Actually, I read about your company in the news. Is it true that you guys implant stuff and manipulate people's sites? It's just bullshit. But anyway, I don't want to talk about work. Not when I'm here with such a pretty lady. You know, you really get me. You know, I can tell what you're thinking right now. Really? What? Well, we finished our drinks. What are we going to do? How about we go to my place for a nightcap? Well, if you're so good in reading my mind, you should know what I'm going to say. There it is. Make yourself at home. Nice place you've got here. It's alright, I guess. A toast for a perfect night. Why are you drinking? What's that? A dating app. No. Oh no. It's for I the cannot programming. believe it's just my luck. A friggin' gay junkie. Disgusting. Wait, No, Beth, wait. do not touch me, you creep. Said it. I said wait. Now let's try this again. Creo que ahí acabó. Sí. Muchas gracias, Liliana, lo máximo siempre. Bueno, acabamos de asistir a una abstracción extraordinaria sobre el cómo opera la inteligencia artificial frente al entendimiento de los seres humanos. A ver, explícanos esto un tanto más, por favor, Carlos. Mira, hace unos minutos estaba hablando Wendy de lo que es el QR, ¿no? El código de respuesta rápida. El código de respuesta rápida, y eso es un poco para enlazar la anterior exposición con esta, es nada menos que realidad aumentada a nivel 0. O sea, realidad aumentada sin, digamos, programación, ¿no? Cualquiera puede hacer realidad aumentada. Wendy ya lo está demostrando en su exposición. Ahora, en mi caso, a mí me gustaría
por lo mismo que nos corresponde hablar un poco de educación 3.0 y realidad aumentada, dar una primicia al principio. La realidad aumentada no viene sola. La realidad aumentada viene ya acompañada de una serie de elementos que para nosotros también son importantes. Si ustedes se han dado cuenta, hay simuladores virtuales que hacen las veces de herramientas educativas tutoriales, ¿no? Por ejemplo, el tipo que comienza a cortar el pepinillo, por ejemplo, y lo tiene que hacer en la medida exacta y en la forma correcta, por ejemplo, es como seguramente va a ser en el futuro el simulador. Tú vas a poder armar, si gustas, un carro a partir de, por ejemplo, de contar con las piezas por una parte y de tener unas lentillas como las que tiene el caballero, y que le permiten de manera inmersiva combinar su mundo real con el mundo virtual dentro del mismo campo visual, que es precisamente lo que nosotros llamamos realidad aumentada. Fuera de esos simuladores virtuales que son los tutoriales del futuro, si quieres tomarlo así, que es un poco sobre lo que seguramente nosotros vamos a tener que hacer incidencia en el diplomado. Por lo pronto, desde el curso que nosotros quisiéramos plantear de realidad aumentada, seguramente vamos a estar utilizando herramientas que son muy similares a lo que ustedes han visto en el video, solamente que no gracias a las lentillas. Por ejemplo, vamos a tener acceso a videojuegos de manera inmersiva, porque si se dan cuenta, a pesar de que lleva solamente unas lentillas, solamente ve lo relacionado al mundo virtual. Por ejemplo, tienes NFT, tienes, por ejemplo, televisión inmersiva, gracias a la visión de lentillas, cuentas con inteligencia artificial, probadores virtuales, el eye tracking, que no es otra cosa que cuando hace el pago con el movimiento de la vista, ¿no? También es un poco conectar tu mundo real con el mundo virtual de alguna manera. Ya en anteriores coloquios hemos estado hablando, por ejemplo, de que la realidad aumentada es una extensión de nuestros sentidos y en ese sentido, por ejemplo, las sillas que podemos mover solamente con el pensamiento son parte precisamente de estos escenarios futuros que no necesariamente tienen que ser, digamos, apocalípticos, ¿no? Otra tecnología que ustedes ven es que el tipo está monitoreando todo el tiempo a la galana, ¿no? O sea, no solamente puedes monitorear tu corazón, tu pulso, sino que también puedes leer emociones a través del face tracking. Y eso me parece a mí verdaderamente toda una bendición, ¿no? Si examinamos un poco todo lo que nosotros estamos hablando hoy, porque la realidad aumentada no viene sola, viene con realidad virtual, con virtualidad aumentada, con realidad disminuida, y también viene, por ejemplo, con el metaverso, ¿no? Que va a ser parte de nuestros escenarios futuros de aprendizaje. No, seguramente en el futuro nosotros vamos a comenzar a aprender en este metaverso, cada uno de repente desde su lugar, como estamos hoy, en este momento, a través, por ejemplo, del Zoom conectados. Pero yo creo que no solamente va a pasar eso, sino que así como en el Consejo Jedi, ustedes van a poder ver proyectado su holograma dentro de la misma aula de la uni, y con eso pues comenzar a ver el mundo desde una perspectiva muy alucinante. Y finalmente el video acaba con, como si fuéramos, ¿sabes qué? Los Jedi, en Consejo Jedi, ¿no? En donde estamos todos a través de nuestro holograma, cuando no podemos estar presentes. Bueno, eso va a pasar. Esos son los escenarios futuros del aprendizaje. El metaverso, que va a ser, según Zuckerberg, el Zuckerverso, va a ser un planeta en sí mismo. Entonces, también es necesario comenzar a trabajar. Y otra cuestión, además de la inteligencia artificial que nosotros podemos ver aquí, es el neurohacking, ¿no? Incluso ella revela en el video algo así como, uy, estás leyendo mi cerebro, ¿no? Y en realidad es exactamente lo que hace, y al ser descubierto, él de alguna manera
¿cómo se puede decir? Restaure el sistema que ya tiene antes de la presentación y antes de que se diera cuenta de lo que está ocurriendo. Eso es más o menos lo que nosotros hemos visto en este video y qué es lo que nosotros podríamos ir dando como pincelada dentro de este diplomado, muy simple. Nosotros vamos a enseñar un programa, yo no voy a teorizar sobre la realidad aumentada, nosotros directamente vamos a pasar a hacer cosas que tengan que ver precisamente con este mundo, quizás mundillo de la realidad aumentada, y que, digamos, las personas puedan desarrollar, de acuerdo a un proyecto educativo, una serie de aplicaciones en el programa que se llama Spark, ¿no? Que es el programa de Facebook, de Instagram, y que nos permite a nosotros, por ejemplo, crear filtros de rostros, o que nos permita a nosotros crear portales, ¿no? Así nos vamos a sentir un poco como el mago de Marvel, ¿no? Generando portales y cosas como esa. Bueno, y eso es un poco, ¿no? Muy bien, Carlos. El video es una síntesis de todo aquello que va a estar disponible para los educadores en los tiempos que ya estamos viviendo. Y cómo podrán aprovecharlo para la producción, casualmente, de recursos didácticos audiovisuales que nos pueden conducir a navegar por el torrente sanguíneo de un corazón, no necesariamente el corazón humano, de cualquier ser viviente, y esas simulaciones nos van a conducir al mundo de los hologramas, efectivamente, ¿no? Y el metaverso, aun cuando Zuckerberg ha anunciado algunas modificaciones de carácter empresarial respecto a ese producto, no deja de ser una versión que bajo cualquier otro nombre, igualmente habrán programas que nos permitan llegar a esos avatares o a esos mundos secuenciales o paralelos que puede construir el estudiante con la ayuda del docente y crear desde el micromundo mental hasta el mundo holográfico, ¿no? Eso es una circunstancia sobre la que tendremos mucho que aprender para convertirlo en escenarios digitales, entornos virtuales, les dicen algunos ahora, que serán las aulas remotas o no remotas, ¿no? Sí, mucho que atender, mucho que desarrollar y mucho que evaluar técnicamente para que la pedagogía se apropie de estos recursos. Carlos, muchas gracias. Mucho que pensar sobre esto y mucho que debatir. Visto lo que tanto Wendy Seminario como Carlos Fernández nos han ofrecido, pues nos toca hablar de cómo el educador producirá. ¿Cuáles son los equipamientos, los recursos, los materiales con los cuales el docente se enlazará con sus estudiantes, no importando dónde se encuentren? ¿Cuál es ese escenario multimodal y multicanal? Y para eso vamos a recurrir a la presentación de la ingeniera Liliana Dueñas. Ella con la magíster Maritza Núñez han preparado un curso que se llama Técnicas de Producción Audiovisual. Hoy nos acompaña Liliana Dueñas y le daremos ahora espacio para que la ingeniera nos muestre el material que ha preparado para explicarnos en qué consiste este curso de técnicas de producción audiovisual, que además es parte del diplomado de Ingeniería Educativa. Ingeniera, adelante, por favor. Bien, buenas noches. La estación digital del docente es el equipamiento y los diversos recursos que se utilizan para realizar nuestras clases en línea y producir material digital. Veamos. Esta estación digital nos va a permitir pues habilitar un ambiente de producción para nuestras clases y nos va a servir como un recurso didáctico. Va a estar compuesta pues por una computadora que puede, y yo recomiendo que tenga 2 monitores. Un monitor nos puede servir para poder trabajar, presentar nuestros PPTs, pero el otro monitor me podría servir para tener de repente habilitado páginas web en donde yo pueda consultar, ¿no? Parte del contenido de mi clase. De repente alguien me tiene por ahí una consulta, una pregunta, ¿no? Y yo puedo habilitarme con otra pantalla para poder hacer la búsqueda y no dejar de la consulta en el aire, ¿no? Una sola computadora con 2 monitores
y para poder ampliar, ¿no?, el espacio donde uno puede trabajar. Esta estación también podría contener más de una webcam, tener celulares que me permiten trabajar como si tuviéramos cámaras, cámaras web o cámaras simplemente, y poder transmitir la señal a ustedes. Luces, muy importante, ¿no? Tener luces que me iluminen bien el ambiente, que permitan que siempre esté claro la imagen que estemos transmitiendo. Micrófonos. El micrófono puede ser inalámbrico o puede ser también un micrófono con pedestal, ¿no? En donde me permita a mí alargar este micrófono y poder yo grabar este audio, esta salida de audio que tengo para poder conversar con ustedes. Una pared en croma, si es posible, ¿no? Pueden tener incluso el banner del colegio detrás. Y, obviamente, tener un buen internet. Ahora ya es posible tener fibra óptica, ya hay empresas que nos dan ese servicio, ya no es caro tener una buena señal de internet. Una consola de audio, esta consola de audio que me permita de repente grabar mi audio y transformar mi voz. Es posible. Eso lo puedo hacer también por software. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en una clase de un coloquio muy importante de edición, de transmisión de video. Vamos a ver. Ahora voy a elegir la voz de un niño. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos aquí de un importante. De repente, a ver, de robot. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en una clase Entonces, una vez que yo ya decido que está bien, ¿no?, lo puedo ya descargar, y esto me permitiría de repente hacer un trabajo con los chicos, ¿no? Ya pueden ustedes modular su voz, cambiar su voz, no necesariamente tiene que ser la misma voz que siempre venimos usando, ¿no? Podemos también mejorar la voz, no hay ningún problema. Quiere decir que el docente tendría un recurso que le ayudaría a que el registro de su voz pueda ser modificado, entendiéndose que no todos tenemos la potencia, la dicción, el manejo fonológico, y entonces el software de la consola de audio puede ayudarle al docente a modificar ese escenario auditivo. Así es correcto, ¿no? Es posible hacer eso ahora por software, no hay ningún problema, y lo que han visto es parte de lo que se enseña tanto en las clases del diplomado y ahora, bueno, en los talleres que se están ofreciendo, ¿no? Es parte de lo que se va a desarrollar. Interesantísimo. Ahora, una estación digital, por lo visto, tampoco es tan complejo, no es algo difícil de tener. Pero en el curso que usted va a dictar, entonces, se le enseña al docente cada una de las piezas que debe disponer para que su estación digital como docente esté debidamente habilitado. Así es, se le va a enseñar a disponer de equipamiento que es posible ya tenerlo. Se va a enseñar incluso a transmitir a través de los celulares, usar el celular para producir contenido. Y esto es importante porque tenemos con los celulares la opción de poder transmitir varias tomas, ¿no?, de los niños, del rostro del niño, de las manos cuando esté desarrollando algo, o cuando está dando examen incluso, ¿no? Entonces
podemos evitar la suplantación, ¿no? Se me acaba de hacer recordar algo. En el año 2007, en Buenos Aires, visité colegios allí en la ciudad y me di con la sorpresa que los chicos, cuando hacían sus exposiciones, estaban transmitiendo a través de internet y las familias y los amigos veían la exposición del estudiante. Un amigo, educador, me decía, ahora los pibes hasta se peinan bien. Esa es una expresión muy porteña que quiere decir se esmeran por hacerlo bien. Porque claro, la familia los está viendo. Los chicos hacían su exposición en el aula, la cámara de internet estaba allí y entonces el padre desde el móvil estaba viendo la exposición de su hijo. A eso se refería este buen amigo Juan Walter Castellanos cuando me dijo, ahora los pibes hasta se peinan bien, ¿no? Es una alegoría, repito, que sería muy bueno tenerla en cuenta porque nuestros estudiantes a la hora de ir a exponer se preocuparían por hacerlo perfectamente bien, porque toda la familia los puede estar mirando, el video queda registrado y se puede compartir, ¿no? Eso ayudaría mucho a que ellos se preocupen por hacerlo bien. Ingeniera, muchísimas gracias. Veo que hay bastante también material allí para compartirlo con quienes quieran participar en sus cursos. Y todo esto se puede automatizar. Todo esto puede ingresar a un proceso de robotización. Lo dijo a su manera la magíster del seminario, lo amplió el magíster Fernández, acaba de precisar la ingeniera Dueñas, pero entonces vamos a buscar a alguien ahora que nos diga cómo ensamblamos esto hacia la automatización, hacia la robotización. ¿Será? Vamos a consultar a Iván Peraza, un profesional de informática que nos acompaña ahora en el país. Es un extranjero que proviene de universidades venezolanas y tiene varios años acompañándonos en el desarrollo de empresas peruanas que han hecho del RPA, ¿no? O sea, siglas en inglés, que en español es automatización de procesos robotizados, y cómo es que esto es útil al educador. Iván, adelante. Creo que también hay un material audiovisual. ¿Lo corremos, por favor? Sí, por favor. Sí, por favor. Antes se escribía así. Y así. Y después así. Y así. Pausa. ¿Qué pasó ahí? Sí. Es un bot escribiendo de forma autónoma. RPA o Robotic Process Automation es el responsable. En toda empresa humana, alguien tuvo que encargarse del trabajo repetitivo, tedioso, repetitivo, aburrido, repetitivo. Estas actividades repetitivas requieren mucha concentración durante largos periodos de tiempo, siempre ejecutando las mismas tareas una y otra vez. Simultáneamente, el tiempo disponible para otras tareas más estimulantes es cada vez menor. Por eso, en la era de las industrias 4.0, le abrimos las puertas a los bots para automatizar procesos repetitivos. A través de software muy especializados, permitimos que un bot coordine y optimice los procesos de otro software isla que anteriormente vivían sin comunicación entre sí. Estos bots son capaces de leer información, recaudar datos, preparar documentos y enviarlos sin necesidad de intervención humana. Puedes darle un documento, pedirles que lean una sección, que transformen ese dato en una cadena de texto y envíen esa información por correo electrónico, todos los días, en todo momento, sin equivocaciones. Esto permite que la parte humana de la industria pueda concentrar sus energías en tareas de alto valor agregado, mientras dejamos que los bots hagan lo que hacen mejor: reproducir incansablemente un set de instrucciones, sin equivocarse ni distraerse. ¿Este es el principio del fin del trabajo humano? No. Y si no me creen, preguntémosle a Garry Kasparov, 13º campeón mundial de ajedrez, y probablemente el mejor jugador humano de la historia. Al final de los 90, Garry se puso la humanidad al hombro en el desafío del siglo. Deep Blue, de la mano de IBM, retó al campeón mundial a un match de ajedrez. Humano versus máquina. El primer match del 96 lo ganó Garry. El rematch del 97, bueno, fue distinto. Sin embargo, Garry siguió jugando al ajedrez.
y fue campeón mundial hasta el año 2000. En la relación entre humanos y máquinas, Gary es muy optimista. En su libro Deep Thinking nos dice: he dicho que estas nuevas tecnologías nos hacen más humanos porque nos permiten ser más creativos. Hay muchas cosas que las máquinas no pueden hacer. Ellas siguen instrucciones. Nosotros tenemos un propósito. Si dejamos de soñar y si ya no tenemos un gran propósito, entonces tal vez nosotros seamos las máquinas. Al miedo de que las máquinas nos quiten nuestro trabajo, existe una respuesta. Somos nosotros quienes durante siglos y a fuerza de trabajos manuales, repetitivos y monótonos, le quitamos el trabajo a los robots. Es momento de que cada quien ocupe su lugar. Rocketbot. Muchas gracias por la presentación de este video, muy ilustrativo, por cierto. Este es un curso que comienza también el 31 de enero. Pero, Iván, ¿por qué RPA tiene que ser adoptado por los educadores contemporáneos? Por favor, la sala está a tu disposición. Explícanos los alcances de esta experiencia que vas a iniciar. Bueno, nada, muchísimas gracias, Guillermo, por el espacio y por la introducción. Bueno, como bien pudieron observar en el video, el RPA es una tecnología que nos permite automatizar procesos repetitivos. Hemos identificado que es una tecnología completamente cross-industria, o sea, se puede utilizar básicamente en cualquier tipo de disciplina y la educación no es una excepción, o sea, podemos identificar seguramente a la hora de validar las tareas que normalmente hace un docente, ya sea en el momento de preparación de sus materiales, la parte de corrección de los contenidos que los alumnos generan, o de los materiales que generan, o inclusive poder generar más contenido o buscar información en la web, clasificarla, analizarla y luego llevarla digamos, a una fuente un poco más digerible. Todo ese tipo de herramientas o todo ese tipo de situaciones, perdón, que consumen mucho tiempo, pueden ser automatizadas utilizando robots. Esta tecnología es muy amigable. De hecho, el producto que vamos a utilizar para este taller, para esta capacitación, es muy fácil de utilizar. Está muy orientado al usuario final. Es decir, que cualquier persona pues, que tenga un poco de iniciativa lo va a poder utilizar. Y de cara al futuro, pues la verdad, bueno, estaba escuchando muy atentamente las exposiciones de las personas que me precedieron. Y al final, el RPA es una tecnología que se puede integrar con todo esto, porque al final todos los procesos que hacemos generan información, generan datos que tienen que ser procesados. Y yo puedo construir robots para que puedan tomar esa información y luego generarme información mucho más digerible. Entiendo que te refieres a robots de código, ¿no? Programas que operan como un robot. Es correcto, sí. Lo que hace el RPA es generar piezas de software. A mí me gusta llamarlos macros de Excel con esteroides porque pueden hacer muchísimas más cosas, pero sí, básicamente son piezas de software que emulan todo lo que un humano hace frente a un computador. Si yo necesito que el robot ingrese a un portal, puede ser el portal de la universidad, puede ser el portal de una empresa o el portal de otra universidad o de una fuente de datos que yo necesito, yo le puedo entregar al robot, el usuario, la contraseña y el robot automáticamente va a hacer todos los clics necesarios, inclusive puede saltar los captchas que dicen no soy un robot, se le puede entrenar también para que haga eso y luego pues traer la información, muestrar la información que para nosotros sea pertinente. Quiere decir que si se tratara de evaluar exámenes donde las preguntas están ya definidas y por lo tanto se espera una composición de redacción o de selección de respuestas que va a ser igual para todos, porque las mismas preguntas se aplicaron a todos los examinados. ¿El RPA puede hacer la evaluación de ese examen? Es correcto, y de hecho tu pregunta es excelente, Guillermo, porque puede ser que un examen, el 80%, esté compuesto por preguntas de ese tipo, y quizás el otro 20% está compuesta por respuestas donde la persona, el estudiante, tuvo que expresarse, tuvo que colocar una idea que él mismo desarrolló. En ese momento, nosotros le podemos entregar al robot que genere, que revise ese 80% y libere
al docente de esa carga de revisar sí, no, y se centre en ese texto que es donde la persona generó conocimiento. El robot se puede convertir en un asistente del docente y ayudarlo en ese proceso de corrección. Y tengo entendido que una vez que el robot ha hecho esa evaluación, puede conectarse con una mensajería y enviar la nota a una nómina. Es correcto, sí. Los robots pueden integrarse con sistemas de correo electrónico, ya sean de pago o gratuitos, inclusive con herramientas como WhatsApp, el envío de SMS, Telegram, y efectivamente, como tú bien lo indicas, el resultado final puede ser comunicado al estudiante o a la persona interesada. Y esto, por supuesto, acorta los periodos de tiempo que existen entre que yo genero una evaluación o genero una actividad y la persona que está, digamos, esperando su resultado lo obtiene. Muy bien, maravilloso, Iván. Gracias por la ilustración. Gracias. Hemos tomado conocimiento de 4 temas que finalmente se complementan entre sí. 4 temas que para un educador se convierten en aliados extraordinarios para su realización profesional. A los invitados, a quienes nos acompañan en la sala, les concedemos este tiempo. Permítanos apreciar sus consultas. Estamos en la disposición de poder atender las preguntas que ustedes estimen por conveniente. Les agradeceré que las escriban en el chat para poder tenerlas en cuenta, y también les agradeceré que en el chat registren su asistencia para enviarles un certificado de participación de este coloquio. Ustedes podrán ver en el chat, ahí van a encontrar el formato en el cual pueden inscribirse, y nosotros desde el día lunes estaremos enviándole a su correo el certificado de participación en este coloquio. Esperamos entonces sus consultas y mientras tanto, mientras estas aparecen, quiero hacer una mención adicional. Y se trata del contenido de otros talleres que estamos ofreciendo. Uno de ellos, con Carlos Morán, un experto en comunicaciones, quien ha desarrollado un curso que se llama Actuación Verbal Gestual del Docente en Ambientes Digitales. Nos estamos convirtiendo en actores cuando enseñamos a través de una plataforma de videoconferencia e incluso en una plataforma de learning, porque el docente tiene que manejar los tonos de voz, pero también los gestos. Los tonos de voz, por un lado, que corresponde dominar el aparato fonológico, la dicción, la intensidad de decibeles, y, de otro lado, la comunicación gestual, el manejo de las manos, el rostro, el cuerpo, cuando de pronto hace una comunicación gestual a cuerpo completo. Todo esto es un dominio técnico, y es un dominio que casualmente Carlos Morán conoce perfectamente bien, y en este curso de actuación verbal gestual, él lo explica con mucho detalle para que el docente pueda tener los dominios correspondientes para actuar en un ambiente digital. Igualmente ofrecemos un curso que se denomina dibujo animado como recurso didáctico. Recordemos que los estudiantes no pueden obviar el desarrollo motriz, la motricidad fina, que influye mucho en el cableado neural, y en general la parte motriz que no solamente corresponde al manejo del lápiz. Hay una serie de habilidades que corresponden con el manejo de las manos y también del lápiz. Y varios lápices, o lápices de colores, o lápiz en negro. ¿Y por qué en negro? Porque los dibujos que hace el estudiante y que pueden corresponder a una serie de dibujos, los puede convertir en un dibujo animado. Esa es la técnica que enseña la ingeniera Liliana Dueñas con el experto Manuel Loaiza. Toda una tecnología para producción de dibujos animados que se convierte no solamente en una actividad que genera mucho ánimo en los estudiantes para que ellos hagan su propia producción, sino que se convierte en una estrategia metodológica para que ellos hagan sus dramatizaciones, sus significaciones, y conviertan, por ejemplo, la vida de la abeja, o de Francisco Bolognesi, o de la
crianza de un animal menor, un animal doméstico, en una historia. Y en esa historia él la recree explicando toda la composición y haga entonces un aprendizaje ameno. Estos cursos de dibujo animado y la actuación verbal gestual son parte del diplomado de Ingeniería Educativa y de lo que estamos ofreciendo como cursos talleres para que los participantes puedan tener un amplio dominio tecnológico y, asimismo, convertirse en actores en los escenarios digitales para gestionar sus ambientes de enseñanza e impactar en los intereses de aprendizaje. Bueno, en mi caso Desarrollemos solamente- la ingeniería educativa, una nueva disciplina multidisciplinaria para fortalecer los procesos educativos. Quedamos a sus órdenes. Aquí Wilfredo Carranza consulta el taller RPA. ¿Qué software se aplica? Iván, por favor. Perfecto, vamos a utilizar Rocketbot, Wilfredo, para este taller. A Rocketbot. ¿Ya? Es correcto, sí. Muy bien. Ok. Rocketbot, sí, hoy es uno de los productos que hay en el mercado. Y por cierto, hay muy pocas empresas ofreciendo esta clase de soluciones en nuestro medio. He estado revisando el portafolio de ofertas y la verdad que veo que es mínimo todavía, ¿no? Cuando es algo que ya debería empezar a popularizarse. Hay muchas oportunidades, realmente hay muchos. Perú está abierto a este software y hay muchas oportunidades para aplicar. Sí, efectivamente. Muy bien. Estimados amigos, muchísimas gracias. Hemos inaugurado los coloquios sobre ingeniería educativa versión 2023. Esperamos continuar con este esfuerzo durante todo el año. Y para la próxima oportunidad, que corresponderá al próximo jueves, estaremos con Carlos Fernández, que el día de hoy tocó el tema de realidad aumentada. Pero hablaremos con mayor amplitud de inteligencia artificial. Y hablaremos también de los productos que ahora existen de inteligencia artificial disponibles para estudiantes y educadores, y entre ellos, una opción que pone en jaque a las universidades del país, porque los productos encargados de evaluar plagios no pueden evaluar los contenidos de estos nuevos productos hechos en inteligencia artificial. Con estos productos uno puede dar instrucciones y decir, quiero la historia de Francisco Bolognesi bajo tales y cuales características, y el software va a desarrollar la monografía. Extraordinario. Eso ya está disponible. Toca a los educadores establecer estrategias metodológicas que confirmen que el alumno aprende y que no solamente copia o encarga al robot que haga las cosas. Retos para los educadores de hoy, y de esto hablaremos con amplitud el próximo jueves. No dejen de acompañarnos. Muchas gracias desde la Universidad Nacional de Ingeniería para Nación Digital y las empresas que nos acompañan en el desarrollo de talento digital en Perú. Muchas gracias, muy buenas noches.